Antes que nada quiero agradecer la generación de este tipo de jornadas al doctor Julio Contegrán, pero especialmente a la doctora Ana Hernández, como así también a ustedes, a todo el equipo de capacitación. También decir que hablar después de semejantes exposiciones como las de mis compañeras que acaban de hablar es realmente un desafío y seguramente voy a estar retomando varias de las cuestiones que ellas ya mencionaron. La perspectiva de género, ya hemos visto, es un enfoque de derechos humanos que debe ser el ámbito para el desarrollo de políticas en materia criminal y a su vez el marco conceptual para la promoción y protección de derechos fundamentales. Algo que quiero compartir con todos ustedes es que en este sentido y a fines de desarrollar herramientas de intervención de litigio estratégico y para optimizar la capacidad de respuesta de la Fiscalía de Casación, es que el doctor Jorge Roldán, fiscal general de la Casación, dispuso en su primera resolución que se redistribuyan las causas donde el hecho en materia de investigación o juzgamiento configura o se produce en un contexto de violencia de género. Y así pasé a intervenir personalmente con una intervención específica y especializada en todas estas causas. Por supuesto que esto es posible gracias al equipo de relatoras que me acompañan, que son fundamentales, y tales como Analía Carrillo, Enriqueta García Beguerí, Florencia de Antoni, Natalia Ceci, Natalia Sevisevich. Bien, desde la Fiscalía, hoy nosotros decimos desde la Fiscalía de Género de Casación, interactuamos con diferentes áreas de la Procuración, fundamentalmente con el área de política criminal a cargo del doctor Francisco Pombergés, que tiene un gran compromiso en la materia y trabaja codo a codo, como así también con el registro penal de violencia familiar y de género a cargo de Leandro Gasparín y de todo su equipo. Digamos, más temprano cuando habló el procurador pudimos conocer datos salientes que brinda el registro penal. A mí me parece que es fundamental mencionar que la recopilación de datos y la construcción de información criminal con perspectiva de género resulta fundamental para mejorar el conocimiento completo y efectivo acerca de las particularidades de los fenómenos criminales que, bueno, nos tocan abordar. En esa línea voy a compartir algunos datos que me proveyó el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, tales como la cantidad de causas que se iniciaron entre el año 2015 y el año 2019, unas 502.845 causas. A ver, la importancia de un análisis con perspectiva de género de estos datos es que digamos, son 490 víctimas de femicidios, es que hay un promedio de cada 4 días se produce un femicidio en nuestro territorio. A veces los datos analizados nos dan un panorama de manera más contundente, ¿no? Nos enfrentan de una manera rotunda y por eso también la importancia, como decía, de la transversalización. ¿Cuál es el primer móvil en las muertes violentas de las mujeres? La violencia de género, en más de un 60% de la totalidad de las víctimas femeninas. El 80% de las niñas víctimas menores de 16 años fueron asesinadas en el ámbito familiar. Por supuesto, algo que todas y todos conocemos, es la cantidad de niñas y niños que fueron víctimas indirectas del femicidio, ¿sí? Y que son necesarios también mencionar. ¿Cuáles son los delitos, ¿sí? que abundan en denuncias y en porcentajes? Delitos como lesiones, como amenazas y como desobediencias, ¿sí? Esto también es importante mencionarlo. Sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal y cis heteronormativa, y esto ya no tiene acogida en este sistema democrático que es el sistema en el que vivimos, en donde hay un pleno compromiso con los derechos humanos y la justicia no escapa a esta realidad. Sin embargo, como todo proceso histórico, la crisis de los modelos de justicia también nos interpela sobre lo que sí deseamos como sociedad. Desde esta óptica, el género aparece como un paradigma que pone en evidencia las desigualdades que determina el sistema patriarcal. Por eso la importancia, la contundencia. Es un sistema en el que estamos inmersas y inmersos todos y que debemos reconocerlo para poder cambiar.
La única manera de brindar un mejor sistema de justicia va a ser reconocer que estamos inmersos en este sistema patriarcal. En este sentido, es ineludible el claro y concreto compromiso instituido constitucionalmente para con las mujeres. Esto, como norte, debe guiar a las acciones desarrolladas para asegurar su pleno y efectivo cumplimiento. Ya mencionaron la mayoría de los tratados internacionales, de las leyes nacionales, mis compañeras que expusieron anteriormente, y a ellos, digamos, me remito para no mencionarlos nuevamente. Pero sí decir que la igualdad y la equidad buscadas no deben quedar solamente en el plano de lo formal, tienen que hacerse parte de una realidad cotidiana, una manera de desarrollar las tareas que los distintos operadores y operadoras de justicia debemos cumplir imperativamente. Esto constituye una obligación propia de nuestra función como magistradas, como magistrados, como funcionarios, como funcionarias, ¿sí? Y como empleados del servicio de justicia. Es importante que estas exposiciones, ¿sí? Estos pensares, estos saberes, sentires de tantas y tantos operadores de justicia no resulten solo una declaración discursiva, ¿sí? Donde reconocemos las normas que nos rigen en la materia y que nos obligan tanto en lo nacional como en lo internacional a actuar con la debida diligencia reforzada, ¿sí? Y que nos van a responsabilizar estatalmente. Es una necesidad imperiosa que se siga haciendo realidad, no ya en casos particulares, sino en todos los abordajes. Así, una respuesta al sistema de justicia que se pretende efectiva ante agresiones contra las mujeres comprende una obligación, como hemos dicho ya a lo largo de toda esta jornada, de transversalizar la perspectiva de género, instituyendo recursos judiciales rápidos, idóneos, sencillos e imparciales, que logren investigar estas violencias, que logren sancionar a sus autores y reparar en la medida de lo posible las consecuencias de estos actos, de manera que permita una prevención a su vez objetiva de la impunidad. Sabemos también que las nuevas dinámicas en torno a las violencias circundantes dan cuenta de un aumento significativo de femicidios, lesbicidios, transvesticidios y transfemicidios, que son expresiones máximas de violencias de género y crímenes de odio. Dichas situaciones nos instan a que las formas de abordar estas instancias no sean las convencionales, sino que se generen una serie de acciones con diferencias significativas respecto al abordaje de un homicidio común. Es ineludible asegurar la incorporación, como hemos dicho, de la perspectiva de género desde el inicio de la investigación de las muertes violentas de mujeres y a lo largo de todo el procedimiento penal. Pensando en este conglomerado de acciones de una mirada interseccional, ¿sí? Todas nos hemos referenciado. Yo creo que porque no se logra tan fácilmente esta mirada interseccional, ya que desde la perspectiva se pueden considerar las diferentes formas en que las discriminaciones interactúan y hacen visibles los impactos diferenciados de las violencias. Bien, para esto es fundamental la sanción de la llamada Ley Micaela, la 27499, que es de capacitación obligatoria a los 3 poderes del Estado. Digamos, a ver, la provincia de Buenos Aires adhirió, y ya como lo mencionó el procurador, fue el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires uno de los primeros que instauró las capacitaciones de Ley Micaela. Ya llevamos 2 años de trabajo, también hizo referencia el doctor a cada uno de los planes, a cada una de las capacitaciones. Yo quiero sumar a esto que hay mucho esfuerzo, hay muchas horas de trabajo, muchas mesas de discusión entre compañeras, entre compañeros, para poder lograr esas capacitaciones. Y la nada sencilla tarea de brindar una capacitación a más de 8.500 agentes. Capacitar en esta temática importa, por un lado, un reconocimiento implícito de las diferentes vulneraciones de derechos ejercidas por los integrantes de los 3 poderes. Y por otro lado, está la voluntad real y efectiva de cambiar el paradigma que atravesó históricamente a los vínculos del Estado y las mujeres. Pero hemos hecho, Dora Barrancos, nuestra maestra, hizo referencia a las capacitaciones, a las faltas de programas, y en esto sumar algo. Requiere un compromiso y una responsabilidad de cada operador que se capacita e integra al Ministerio Público. No solo sensibilidad, no solo capacitación, porque
De nada sirve cumplir con un requisito y darle enter a cada lectura y así dar por finalizada la capacitación y obtener el certificado. A ver, la mejor de las capacitaciones resulta inútil ante la falta de responsabilidad y compromiso de quien la realiza. Esto también debemos decirlo. La posibilidad de transversalizar la perspectiva de género nos permite, como ya hemos dicho, visibilizar la desigualdad y la exclusión estructural que atraviesan las trayectorias de vida de las mujeres. Eso nos revela, digamos, cómo las normas penales de aparente neutralidad en términos de género nos afectan especialmente a las mujeres y asimismo manifiesta la necesidad de medidas judiciales tendientes a impedir la incidencia de patrones patriarcales en los resolutorios del servicio de justicia. Esto, como ya hemos dicho a lo largo de toda esta jornada, es un cambio, ante todo, digamos, un cambio de paradigma. Ya no solo necesario, sino un imperativo, en razón de las obligaciones internacionales contraídas por nuestro Estado, pero también fundamentalmente por las necesidades sociales actuales. Debemos responder a la sociedad, y esto es fundamental decirlo. Sabemos que los debates estériles sobre la pretendida falta de objetividad ya no pueden tener lugar, pues no se debate sobre un hecho plasmado en un papel o en un soporte digital, se debate sobre la vida de una persona, cuyo género u orientación sexual la ha posicionado en una situación de vulnerabilidad, pero cimentada en la sistematización histórica de patrones discriminatorios en el Poder Judicial, que ya no deben tener acogida favorable. A ver, no podemos permitir que estos patrones patriarcales cimenten a nuestro Poder Judicial. No nos lo podemos permitir. La sociedad no quiere que nosotros permitamos estas cuestiones. Para revertir este paradigma es que nos capacitamos, es que sabemos y es que debemos poner en práctica constante que es necesario actuar con la debida diligencia reforzada mediante una asistencia interdisciplinaria por parte de las distintas agencias estatales, que interactuando con el servicio de justicia generen una actitud proactiva que devenga en una mejoría de la calidad de la víctima, en una vida obviamente sin violencias. Una de las mayores críticas que ha recibido el Poder Judicial es la ponderación que realiza los hechos, su contexto y los elementos de prueba en el marco de investigaciones relacionadas con delitos contra las mujeres. Ponderación muchas veces atada a estos preconceptos y prejuicios hacia las víctimas en razón de su género u orientación sexual. Aquí es imprescindible marcar que debemos investigar los hechos de violencia contra las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, en los términos de la Ley 26.743 de Identidad de Género, desde el momento de su génesis, presumiéndose la existencia de la violencia de género desde una primera instancia, con el fin de orientar de manera adecuada la investigación y todos los actos procesales, así como, por ejemplo, también la recolección de prueba. Y aquí un tema tan transversal como necesario de erradicar. También todas nosotras y todos, bueno, el procurador también ha hecho referencia, de erradicar los estereotipos de género. Son estos estereotipos los que nos impiden investigar y sancionar de manera efectiva los hechos de violencia sufridos por las mujeres, partiendo de patrones socioculturales tradicionales que reclaman el cumplimiento de determinadas exigencias para posicionar a la persona que sufrió una agresión en el rol de víctima. No cualquiera lo es, ojo, porque este es el problema de los estereotipos. Muchas veces, en pos de accionar, se confrontan los hechos denunciados con la historia de la víctima, pasándola por el tamiz de la moral y la ética patriarcal. Así se plantea o se presenta lo que sería la buena y la mala víctima, donde se ponderan, ya hicimos mención, pero digamos, se ponderan las acciones, los vínculos afectivos, la estética corporal, las expresiones de género, la existencia de antecedentes, la situación económica y geográfica. Esto se agrava ante la interseccionalidad de sectores vulnerables. ¿Sí? Mencionaré solo algunos, mis compañeras han hecho referencia a muchos de ellos, pero bueno, la pobreza, el color de la piel, la pertenencia a un estatus migratorio o grupos indígenas. A ver, hay jueces, ¿sí?, que aún sostienen que una víctima que se fue de vacaciones no se condice con una víctima de abuso sexual. Los estereotipos se ven continuamente en las causas, ¿sí?, y afectan de manera especial a las mujeres, ¿sí?, muy gravosamente.
y solo logran coartar sus derechos y las libertades fundamentales. Esto, frente a los estereotipos de género, la mejor herramienta con la que cuenta el Servicio de Administración de Justicia es la aplicación efectiva de la perspectiva de género. Digamos, por cuanto nos va a permitir desarmar los prejuicios que imperan, heredados de estos sistemas judiciales tradicionales, los que bajo una mirada cis heteropatriarcal argumentan fáctica y formalmente, sin consideración alguna, las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres a lo largo de la vida, de su vida. Algunas cuestiones fundamentales establecidas por la ley 26.485, digamos, ya también se ha hecho referencia a esto, pero no quiero dejar de mencionar que las investigaciones no deben centrarse en el hecho de manera aislada. Esto es fundamental, lo vemos sistemáticamente. Se debe atender al contexto de violencia, cuyas características individuales, familiares y comunitarias y sociales son distintivas, ¿sí? Donde los roles de género pueden facilitar o explicar la ocurrencia de lo mismo, y evidencia la violencia estructural que padecen las mujeres. Violencia estructural que es tan difícil a veces de visibilizar y poder plasmar en una investigación, en una causa, en una sentencia. También son relevantes la modalidad de la ejecución del delito y las circunstancias en que se perpetró, es decir, las condiciones y factores de la ejecución del hecho. Por otro lado, estos hechos pueden darse en el marco de un ciclo histórico de episodios de violencia psicológica, económica, cuya información va a resultar indispensable para comprender no solo el contexto de las agresiones previas, sino también digamos, cómo sucedió este hecho que se investiga y lo que sobreviene al mismo. De esta información podrá evaluarse la existencia de factores de riesgos previos, algo que últimamente salió tan a la luz. También es necesario mencionar que al investigar y sentenciar sobre agresiones sexuales, es alarmante la valoración que se hace en relación a la resistencia de la víctima frente al accionar sexual del acusado. Aún es alarmante. La redacción del artículo 119 del Código Penal habla de manera expresa sobre el consentimiento libre del acto sexual. Acá mencionaré algo que es fundamental, que es la educación sexual integral, necesaria ser aplicada en todo nuestro territorio, porque además retoma el concepto de consentimiento como manera de determinar la existencia de un episodio de violencia sexual. Ya hemos visto la importancia de la misma, pero sin embargo abunda la jurisprudencia de casos donde la falta de señales físicas de resistencia en la víctima o en el cuerpo del victimario desembocaron en una atenuación de condena o incluso en la absolución del agresor. Obviamente esto basado en los estereotipos patriarcales. Insisto, no nos podemos permitir ni como operadores ni como sociedad este tipo de sentencias, este tipo de investigaciones. Se puede apreciar entonces que la lucha contra los prejuicios en las representaciones que están instaladas y muchas veces invisibilizadas, porque se aplican constantemente, porque la vemos y lo vemos todavía, de las buenas y las malas víctimas es actual, como así también el romper con estos patrones estereotipados constituye una obligación en el día a día, que convoca a los operadores y a las operadoras de justicia que entienden el carácter imperativo, ¿sí? La vigencia efectiva de un sistema judicial de defensa y aplicación de los derechos humanos. Esta postura analítica, crítica, exhibida y compartida con ustedes, no es una mera inconformidad con la realidad sociojurídica que atraviesan las mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+, sino es una invitación al debate, al diálogo, a la transformación, al cambio de paradigma de un poder judicial tradicionalmente cis heteropatriarcal, ¿a qué? A un servicio de administración de justicia con sensibilidad, imparcialidad, objetividad y respeto a los estándares internacionales y ajustado al reconocimiento de los derechos humanos. Poder tender puentes que acerquen a las víctimas históricas a un nuevo paradigma de justicia. Entiendo que esto debe ser el norte institucional de los operadores y las operadoras que día a día cumplimos con tan delicada tarea.
tanto en la labor que se lleva adelante en los tribunales como en el ejercicio de la abogacía. Debemos exigir también a los colegas abogados y abogadas de esto. Necesitamos puentes que acerquen a las mujeres víctimas de violencia estructural, sistemática, institucional, en razón del género, hacia una justicia que deje de ser un ideal inalcanzable y se convierta en una realidad donde se investiga, sanciona y repara considerando sus experiencias vitales. Que día a día la labor judicial nos encuentre unidas y unidos en la construcción de estos puentes hacia una vida sin violencia para todas las mujeres. Muchísimas gracias.